Bienvenidos de nuevo a todos los entusiastas del currículo digital Crystal Clear. En el sexto capítulo y tercer video del tutorial aprenderemos más sobre las fuentes de alimentación. En los dos videos anteriores revisamos lo que puede hacer un divisor de resistencias. Ambrush, ¿cuáles fueron nuestras principales observaciones? Hemos visto que realmente no podemos usar el divisor de resistencias como fuente de alimentación por sí solo por varias razones. En primer lugar, el voltaje de salida varía dependiendo del dispositivo que conectes a él. Desafortunadamente, voltaje de salida también varía dependiendo del voltaje de entrada. Además, teníamos preocupaciones sobre la eficiencia. Creo que deberíamos corregir esto en esta parte. Sí, nuestro objetivo ahora es añadir el control a esta fuente de alimentación muy simple. Más precisamente, construir una fuente de alimentación de salida regulada basada en un nuevo componente. En cuanto a la regulación de la unidad de alimentación, vimos en el capítulo anterior que no es fácil construir una fuente de alimentación que cumpla con todos los requisitos. Por esta razón, los usuarios pueden elegir entre muchos fabricantes que ya han construido soluciones para este propósito. La forma más fácil de producir 5 OV de voltaje es utilizando una fuente de alimentación llamada 7805. Este componente ha utilizado durante mucho tiempo en varias aplicaciones, por ejemplo, en cargadores de teléfonos, en reproductores y en UPS simples también. El 7805 debe considerarse como una fuente de alimentación de funcionamiento lineal, PA. Esto se refiere a su funcionamiento interno, cómo el componente produce su voltaje de salida a partir del voltaje de entrada. Hay fuentes de alimentación que operan de manera diferente, por ejemplo, las fuentes de alimentación conmutadas. Servicios. Todo. Tipo. Cada tipo de fuente de alimentación tiene sus pros y sus contras también. La principal ventaja de las fuentes de alimentación lineales es su simplicidad. Si miramos la fuente de alimentación 7805, entonces podemos ver un cubo negro que tiene 3 patas. Pero ¿qué hay dentro del cubo? Necesitamos un montón de componentes para crear un circuito como este. Estos componentes pueden ser creados en una forma muy pequeña por el fabricante, por lo que todo el circuito puede caber en un cubo tan pequeño. Esto es lo que llamamos circuito integrado. En resumen, lo llamamos CI, y lo más importante es siempre saber qué pata usar. Puedes ver en el diagrama la entrada, la tierra y el terminal de salida. Hemos construido una fuente de alimentación utilizando el CI 7805-1805. Implementamos el circuito en la placa de pruebas manteniendo el divisor de resistencias del video anterior para comparación. Podemos ver en el diagrama de cableado que además del componente 7805, solo necesitamos 2 capacitores. Sin estos capacitores, puede comenzar a aparecer una retroalimentación en la salida. El nivel de voltaje se vuelve ruidoso o desigual, y la fuente de alimentación puede volverse inoperante. En general, el parámetro más importante para los capacitores es la capacitancia, pero además de esto, también se debe tener en cuenta la tensión máxima nominal. Estos son los capacitores cilíndricos, los llamados capacitores electrolíticos. También debes prestar atención a la polaridad de estos capacitores, porque conectarlos de la manera incorrecta los destruiría. La pata negativa suele estar marcada por los fabricantes. Los capacitores cerámicos suelen ser más pequeños y en forma de disco. Con estos, la polaridad se puede invertir sin ningún trabajo adicional. En nuestro circuito, utilizamos ambos tipos. Estoy conectando la alimentación de 12V a la placa de pruebas. En el Sushi, nuestro caballo de batalla. ¿Qué esperamos en la salida? Teóricamente, deberíamos medir un valor de voltaje de alrededor de 5V. Pero es importante señalar que esta vez tampoco obtendremos exactamente 5V, debido a las imprecisiones discutidas anteriormente. La hoja de datos utilizada del componente proporciona la exactitud exacta con la que este pequeño CI puede producir el voltaje de salida de 5V. En este caso, el fabricante garantiza que el voltaje de salida estará entre 4.75 V, 5.25 V. Ahora, si miras el voltaje de salida aquí en estado sin carga, ¿qué ves? Segundo. Es bastante preciso. 501 voltios. Afortunadamente, elegimos un CI muy bueno. Y ahora veamos la cuestión de la salida regulada. Hasta este punto, la fuente de alimentación se ha comportado como el divisor resistivo en la última sección. En la primera parte, en este estado imposible, el primer problema apareció cuando la carga se conectó a la fuente de alimentación. Con tu papá había llegado mucho.
El esquema muestra que una resistencia y un LED estarán conectados a la salida. Conectamos una resistencia de 330 ohmios en serie con el LED para hacer la comparación precisa. Luego, compara el brillo de los LEDs en la salida del divisor de resistencias y la salida del CI 7805-12805. El CI, este último brillará mucho más intensamente. Luego, medimos el voltaje de salida del CI 7805. Tony ahora conectará el LED a nuestro circuito real. Primero, el resistor de 330 ohmios y luego conectamos el LED a la salida. El brillo ahora es apropiado. Veamos el voltaje. En este caso, el voltaje de salida se mantuvo en 5.01 voltios. En el caso anterior del divisor de resistencias, encontramos que estaba alrededor de 3.3. Significa exactamente que la salida de nuestra fuente de alimentación está regulada. Incluso cuando está cargada, el voltaje de salida no cambió, del peso y también de nuestra presión de exhalación. Sin embargo, pero por supuesto, hay un límite para este componente. El IC7805. El fabricante especifica una capacidad de carga de 1A. Esto significa que puede producir la salida especificada hasta 1A de corriente de carga. A corrientes más altas, el IC se sobrecalentará y la protección interna apagará su salida. Dado que el LED consume alrededor de 10 mA, nuestra fuente de alimentación puede manejar esto sin ningún problema. Ahora, mido la corriente que fluye a través del LED. Para hacer esto, primero modifico la entrada del multímetro, lo cambio a la función de medición de corriente y también hago algunas modificaciones en la placa de pruebas. Veamos qué obtenemos. Así que, obtenemos que hay aproximadamente 8.96 mA fluyendo hacia el LED en este caso. Así que esto está cerca del valor teórico de 10 mA. Intentemos qué sucede si aumentamos aún más la carga. Hay una razón por la que tenemos estos 4 LEDs más. Veamos qué pasa con el voltaje de salida. Dada una cadena defensiva, GAN. También veamos el brillo. ¿Estás satisfecho? Sí, absolutamente. Midamos el voltaje de salida. Deberíamos obtener un valor de alrededor de 5 voltios. Para esto, tengo que modificar la salida del multímetro. Ella decidió por la facilidad. Lo vuelvo a poner en medición de voltaje, y ahora veamos el voltaje. Medimos los mismos 5.01 voltios en la salida. Esto es bastante bueno. ¿Y cuánto debería ser la corriente ahora? Debería ser 5 veces más que la última, así que alrededor de 50 miliamperios. Sí, y aún así, garantizamos un voltaje de salida de 5 voltios. Y, por supuesto, también es importante que todavía estamos muy lejos de la carga máxima de corriente que este circuito integrado puede soportar. Así que, estamos trabajando en una zona segura. Después de un tiempo prolongado de operación, podemos notar que nuestro componente 76805 se está calentando. Esto se origina de la operación, y durante el uso debes tener cuidado con esto. Si no nos ocupamos de la refrigeración adecuada para nuestros componentes, soportar una carga alta, la mayoría de los componentes pueden fallar. Afortunadamente, la fuente de alimentación lineal 7805 utilizada tiene protección contra sobrecalentamiento. Se apagará solo si se sobrecalienta. Dejas el portátil, también verás que hay una gran ranura para tornillos en él, que se utiliza para atornillar un pequeño disipador de calor en el 7805 o fijarlo a una superficie metálica para refrigeración. También hay un límite establecido para el voltaje de entrada del dispositivo 7805 por parte del fabricante. Puede recibir un voltaje entre 7V y 35V. A medida que la fuente de alimentación lineal funciona, puede operar adecuadamente solo. Si el nivel de voltaje de entrada es mayor que el nivel de voltaje de salida de 5V, la salida era 5, si ingresas. Si el voltaje de entrada es inferior a ese cierto nivel mínimo, no podrá producir el nivel de voltaje requerido en su salida. Si el voltaje de entrada es mayor que su límite superior de 35, el dispositivo puede fallar. En este caso, el voltaje de entrada puede aparecer en la salida.
lo que puede causar más fallos y también ser peligroso. Siempre puedes leer estos límites en la hoja de datos de los componentes electrónicos. Las hojas de datos suelen estar fácilmente disponibles en Internet. También es importante que la entrada del 7805 debe ser alimentada con la polaridad adecuada. Si conectamos el adaptador de red al componente al revés, entonces el 7805 fallaría. Y así, eso es lo que pensamos antes, que desafortunadamente estos errores ocurren de vez en cuando, pero podemos lidiar con ellos, como veremos más adelante. Pero también podemos manejar estos, como veremos más adelante. Gracias, Ambrush. En este video hemos visto lo que significa una salida regulada. Es cierto que no vimos dentro del CI, pero pudimos entender la esencia de su funcionamiento en términos de su uso. Si sientes que has analizado a fondo el funcionamiento del circuito que has construido, pasa al siguiente video del 6º capítulo, donde aprenderás sobre la protección incorporada en el lado de entrada de las fuentes de alimentación. Adiós.